Muy bien, buenas tardes. Por favor, si hay algún problema con el audio o hay algún problema con la diapositiva, me hacen presente, por favor, porque voy a estar viendo la diapositiva. Primero, yo soy el ingeniero Javier Reynoso Canoa. Gracias al Grupo INSUR por permitirme realizar pues esta charla introductoria a lo que es el mundo de los metrados en edificaciones, sobre todo, y poder compartir con ustedes pues esta tarde de aprendizaje o de aclarar dudas, ¿no? Espero sus preguntas, por favor. Yo sé que si ustedes están dentro de esta charla es porque ustedes tienen relación con lo que es este mundo de la construcción, ¿no? Ya sea como estudiantes, ya sea como arquitectos, ya sea como ingenieros civiles o de ramas afines, o sea como constructores, etcétera, pero nosotros ya tenemos pues un interés dentro de lo que es este mundo y lo que buscamos o lo que busca el Grupo INSUR dentro de esta charla es pues aclarar algunos puntos, sembrar dudas también para que ustedes más adelante pues las puedan aclarar y contribuir con ustedes con un poquito dentro de lo que es mi experiencia y con lo que es pues este tema de metrados. Muy bien, empezamos entonces. Lo básico, ¿no? Lo lógico, ¿qué son los metrados? Bueno, ustedes saben que dentro de nuestro eh, tema constructivo, cuando nosotros buscamos edificar una obra, construirla, uno de los parámetros más importantes es determinar el dinero, ¿no? El monto, el presupuesto de la obra. ¿Por qué? Porque a través de este nosotros vamos a saber cómo vamos a poder financiarlo o cómo vamos a realizar pues estos procesos para poder tener el dinero y ejecutar la obra, ¿no es cierto? Entonces, en ese iterín, lo que nosotros tenemos que realizar es un presupuesto de la obra. Este presupuesto de la obra me va a indicar efectivamente pues ese monto que yo requiero para la ejecución propiamente dicha. ¿Cómo realizamos este presupuesto? Bueno, para que yo realice ese presupuesto, yo tengo que conocer cuáles son las actividades, tareas, ¿no? O partidas que yo requiero para realizar mi proceso constructivo que va a tener como objetivo tener pues físicamente mi obra construida. En ese proceso, yo necesito saber pues cuál es la cantidad de trabajo que yo voy a realizar por cada una de estas actividades o tareas, ¿no? Entonces, ese proceso de cuantificar la cantidad de trabajo por cada una de las actividades o tareas, ¿no? O como nosotros lo conocemos, por cada partida dentro de mi proceso constructivo, es a lo que nosotros le llamamos metrados, ¿no? Entonces, básicamente es la cuantificación de los trabajos que yo requiero para que la obra llegue a construirse, ¿no? Eso es. Entonces estamos hablando de un tema de medición. Si ya nos vamos un poquito dentro de lo que es la normatividad, de acuerdo a la ley de contrataciones del Estado, podemos definir a los metrados como la cantidad de una determinada partida del presupuesto de obra de acuerdo o según a una unidad de medida establecida. Conociendo que partida es cada una de estas tareas, labores que conforman pues el presupuesto de obra y repito, dentro de mi proceso lógico constructivo, dentro de las secuencias de tareas que yo requiero para que mi obra pues llegue a construirse, ¿no es cierto? Esa es la partida, entonces ese nombre ya lo tenemos ahí presente. Un presupuesto de obra, pues, es la determinación o estimación, mejor dicho, de lo que sería un valor económico, estructurado obviamente por cada partida de trabajo, cada una de estas con su cuantificación, ¿no? Es decir, su metrado, y luego obviamente necesito pues conocer cuánto voy a pagar por esta partida, cuánto voy a pagar por este trabajo, y eso lo realizo a través de un análisis de precios o de costos unitarios. Y luego pues otros ítems dentro de mi presupuesto, como pueden ser por los gastos generales, las utilidades, los impuestos, etcétera, y todo eso para mí va a determinar un costo total de la obra. Como estamos viendo, pues, entonces estas partidas van a tener que ser cuantificadas, es decir, metradas, y como estamos hablando de cuantificación, por lo tanto requiero de una unidad de medida, la cual es mi cantidad estandarizada de una determinada magnitud física. ¿No? Si voy a cuantificar, necesito medirlo. ¿Y en qué lo mido? Ah, lo puedo medir en metros lineales, en metros cuadrados, en metros cúbicos, en kilogramos, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, eso es. ¿Cómo realizamos ese
metrado del que estamos hablando? Bueno, tradicionalmente, ¿no? Tradicionalmente, pues es un proceso en el cual yo cojo los planos, ¿no? Debidamente, pues, eh, terminados, firmados, ¿no? Los cuales provienen, pues, de diseños anteriores, provienen de estudios anteriores, ¿no? Y todos mis estudios que llevan a mi diseño se van a expresar a través de estos planos. Entonces yo simplemente cojo esos planos, conozco el proceso constructivo, conozco las particularidades que va a tener mi obra en específico, porque cada proyecto es diferente. Por más que hablemos de una misma tipología de proyecto, cada proyecto tiene sus propias particularidades y esto no se debe de dejar pasar así nomás, ¿no? Porque si es que nosotros recordamos, como muchas veces lo hacemos o como lo realiza la gran mayoría de personas que se están iniciando en este mundo y que no conocen, es simplemente copiar, ¿verdad? Tú mismo pregúntate que estás prestando atención a esta pequeña charla, ¿no? Cuando tú desconoces, muchas veces lo que haces es buscarte algún metrado por ahí, algún presupuesto y simplemente reemplazas los datos, ¿no? Con la esperanza de que todo lo que estás considerando ahí sea lo que se presente en tu obra y muchas veces eso no es tan cierto. ¿De acuerdo? Entonces ahí va un primer tip, un primer punto en rojo que tienes que considerar. No puedes duplicarlo exactamente, puedes referenciarte, ¿no? Pero cada proyecto tiene sus particularidades, ¿no? Entonces, en el proceso tradicional, cogemos esos planos y cuantificamos, ya sea a través de softwares que existen en específicos, softwares de costos y presupuestos, o lo que clásicamente hacemos a través de hojas de cálculo, ¿no? La más utilizada, Microsoft Excel, ¿no es cierto? Y realizamos esta cuantificación en atención, pues, de las normas vigentes y listo. Eso es, pues, lo tradicional, pero actualmente, ¿no? En este año 2021, ya hace algunos años, que nosotros ya tenemos otra forma de enfocar estos metrados y eso se realiza a través de los softwares de la familia BIM, ¿no es cierto? Que probablemente ustedes también que están dentro de este mundo ya los han escuchado. Y estos software BIM, pues, no es que sean el futuro, sino son nuestro presente. Ya estamos inmersos en esto, ¿de acuerdo? BIM, ¿no? Viene en inglés Building Intelligence Modeling, ¿no? Modelado de información de construcción o de edificación, ¿no? Y es pues una metodología que nos permite pues a través pues de softwares colaborativos entre ellos, generar pues un modelamiento virtual de lo que es pues nuestros proyectos, nuestras obras, ¿no? Modeladas, imagínate tú modelar todo lo que vas a construir en la realidad, lo vamos a modelar dentro de nuestros softwares, ¿no? Los vamos a diseñar, modelarlos y a través de estos pues vamos a obtener nuestros metrados, posteriormente nuestros presupuestos, la programación de obra, y no solamente eso, ¿no? Se ven a enfocar desde puntos de vista de sostenibilidad ambiental, dentro de temas, pues, de la ejecución física de la obra, ¿no? Dentro de temas de mantenimiento incluso, ¿no? Y esto van a ser, pues, desde un inicio, o sea, todo lo vamos a enfocar o lo venimos enfocando ahora a través de sus softwares, pero desde un modelamiento real. Cuanto más real sea tu modelamiento, mejores resultados vas a obtener cuando ya nos encontramos en estas otras etapas, ¿no? A diferencia de nuestro metrado tradicional, porque si es que nosotros hemos puesto atención, nosotros vamos a obtener nuestros metrados de los planos, y su propio nombre lo dice, ¿no? Nuestros planos, generalmente limitados a 2 dimensiones, en este mundo que físicamente tenemos 3 dimensiones, siempre han conllevado a errores, sobre todo dentro del proceso de ejecución, ¿no es cierto? Porque aquel ojo que no está entrenado tiene dificultades en mentalmente poder observar la obra, ¿no? Poder observar esos planos, ¿no? En 2 dimensiones, pero teniendo en cuenta que no estamos viendo una, sino que tenemos una más, una extra. Por lo tanto, muchas veces eso conlleva, pues, a que no podamos visualizar ciertas situaciones que se pueden presentar en obra, ¿no? Entonces, justamente, pues, los softwares BIM han nacido para eso, ¿no?
Entonces, desde los diseños, pues estamos hablando pues de una obra de edificación, estaríamos hablando pues desde la topografía, que se pueda modelar aquí, y sobre esa topografía, realizar nuestros diseños, por ejemplo, de cimentaciones, de estructuras, de instalaciones sanitarias, de instalaciones eléctricas, de gas, electromecánicas, etcétera, lo que requieras, y en estas, pues, la arquitectura, y tener, pues, tal cual los acabados que nosotros vamos a considerar en la realidad, tenerlo modelado, ¿no? Y es a raíz ya de este modelamiento que podemos anticipar situaciones, podemos evitar, pues, esos problemas que tenemos en obra, por ejemplo, con instalaciones, por ejemplo, con densidad de, de acero, en lo que serían, pues, las estructuras dentro de nuestra edificación, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a permitir, o nos está permitiendo, pues, este tipo de softwares, ¿no? Entonces, hace un momento les mencionaba, es un mundo de 3 dimensiones, sí, ¿no es cierto? Porque vemos largo, ancho y alto, ¿no? Sobre todo ahora, estos softwares BIM trabajan bajo este criterio de 7D, ¿no es cierto? Tiene 7 dimensiones. ¿A qué le llama esto? ¿No? La primera dimensión es la idea, ¿no? La idea general que tiene uno de un proyecto, ¿no? Y ahí tenemos pues las condiciones generales que va a tener pues cualquier proyecto dentro del ámbito privado o dentro del ámbito del Estado, ¿no? Si estamos hablando del Estado, conocemos nosotros que dentro de lo que es, por ejemplo, la elaboración de un presupuesto a nivel de expediente técnico, sabemos que existe pues estudios de preinversión anteriores, ¿no? Ya sea a través de fichas técnicas, sean simplificadas, estándar, de baja o mediana complejidad, o un estudio a nivel de perfil que ya nos da pues la alternativa de solución con la cual nosotros vamos a realizar nuestro expediente técnico, ¿no? Entonces todas esas ideas, todos esos parámetros ya se consideran dentro de lo que es nuestra primera dimensión. La segunda, a través de los software BIM, se da a través de la configuración, ¿no es cierto?, de los bocetos, de los parámetros de diseño que nosotros vamos a considerar, ¿no es cierto? La tercera, el 3D, ya es la representación tridimensional de lo que sería nuestro modelamiento, ¿no? Es decir, que para esto ya han conjugado, ya han trabajado colaborativamente los softwares propios que se requieren, ¿no? A nivel topográfico, a nivel de diseño, ¿no? Estructural, de instalaciones arquitectónico o de cualquier otra tipología de proyecto, porque no solamente el BIM se está aplicando a lo que son edificaciones, sino los tenemos también para obras viales, para obras de saneamiento, etcétera, ¿no? Solo que recién pues estamos aprendiendo, estamos en pañales en esto a nivel nacional, ¿no? Entonces, esta representación tridimensional es lo que justamente nosotros entendemos, ¿no? El modelamiento virtual de la obra tal cual, ¿no? Ese es el secreto, como les decía. Mientras más real sea tu modelamiento, más efectiva va a ser pues la intención de comprender cómo se presenta pues nuestra obra en la realidad, ¿no? Entonces, herramientas como esta van a ayudarnos a que nuestros metrados sean más rápidos, a que estos sean más reales, ¿no es cierto? Pero ahora, donde nos vamos a demorar es en este proceso, ¿no? Llegar a la representación tridimensional, llegar a estas 3 dimensiones, ¿de acuerdo? Repito, el valor, el beneficio del BIM se va a dar cuanto más nuestro modelamiento sea cercano a la realidad, ¿de acuerdo? Si no, simplemente es un software más. Entonces, este es el segundo tip, ¿de acuerdo? Tenlo claro. El modelamiento, la construcción 3D tiene que ser tal cual uno lo va a tener en la realidad. Pero no basta con eso, ¿no? El BIM va mucho más allá del modelamiento, porque existen softwares o existían antes softwares que también realizaban este proceso, ¿no? El mismo AutoCAD en 3 dimensiones te podía dar pues un modelamiento con 3 dimensiones, ¿no? Softwares como el ArchiCAD o ArchiCAD, ¿no es cierto? Abuelo de todos estos softwares, también nos daban pues este modelamiento en 3 dimensiones. Pero estos softwares BIM, pues, también consideran más allá, por ejemplo, la cuarta dimensión estaría dada por lo que es, pues, la programación de las obras, ¿no?
en función de cómo ya nosotros hemos realizado nuestro modelamiento y de las partidas que nosotros vamos a considerar, también nosotros ahora vamos a estar en la facultad de poder realizar la programación física de lo que sería la ejecución, ¿no es cierto? Planteando pues las duraciones de partidas y planteando la duración total de la partida en función de las mejores estrategias para que nuestra obra o nuestra programación en este caso sea lo más real posible, ya que actualmente pues muchas veces nuestras programaciones son simplemente pues hojas, documentos que nosotros cumplimos nada más dentro de expedientes técnicos, pero estos en la realidad no son pues efectivos, no son reales y no se trabaja en función de esta programación, ¿no? Lo cual obviamente conllevará a problemas. Asimismo, también en como quinta dimensión, los softwares BIM consideran lo que es pues los costos y presupuestos de la obra. Y es ahí donde nosotros pues tenemos el camino más corto, ya que nuestros metrados, como mencioné hace un momento, van a ser más reales, ¿no? No van a tener esos problemas que tenemos ahora, porque ya no vas a estar lecturando, ¿no es cierto? Tratando de imaginarte esas estructuras que tú no conoces en los planos muchas veces, ¿no? Y encima lo ves solamente en 2 dimensiones, ahora los vas a tener, los has modelado, los has visto en 3D, ahí están, ¿no? Con todos los problemas que puedan haber dentro de su ejecución, de acuerdo a sus particularidades, y con un par de clics tú ya vas a tener tus metrados, tus costos, presupuestos, ¿no es cierto? Entonces ahí ya tenemos una herramienta que va a cortar este proceso. ¿Qué más? Como sexta dimensión se considera lo que es la sostenibilidad dentro de lo que es el impacto ambiental, ¿no? No olvidemos que en el mundo actual todo lo que corresponde al impacto ambiental que pueden generar nuestros proyectos, pues tiene que ser adecuadamente determinado y prever todas las acciones correspondientes del caso para la mitigación correspondiente, ¿no? Además, actualmente conocemos que las edificaciones tienen que ser sostenibles en temas de gasto de energía, en temas de contaminación, etcétera. Entonces, todo eso también se va a analizar. Como ya nosotros tenemos un proceso constructivo modelado, ¿no? Y tenemos pues la topografía, podemos determinar qué es lo que pueda pasar, ¿no es cierto? Y por último, la fase de gestión de lo que se ha hecho, ¿no? La ejecución de obra, incluso hablando de lo que sería pues el mantenimiento. Entonces, como tú estás viendo, pues a través de este modelamiento BIM, nosotros podemos generar un proyecto y puede acompañarnos durante todo el proceso de ejecución, durante todo el proceso de funcionamiento, ¿no es cierto? Incluyendo lo que es pues la operación y mantenimiento de nuestra edificación, ¿no? Entonces, como ven, este es el futuro, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos otra diapositiva en la cual pues podemos nosotros apreciar los mismos criterios que les decía, ¿no? En la séptima dimensión, por ejemplo, la documentación BIM nos puede brindar y facilitar a nosotros lo que es el as built, ¿no es cierto? Es decir, tú sabes que a pesar que nosotros utilicemos estos softwares BIM, lo que vamos a modelar nosotros, ¿no? Lo que es nuestra fase de gabinete donde modelamos, jamás va a ser igual que lo que vamos a lograr en obra, ¿no es cierto? Solo que vamos a minimizar errores. El as-built es pues, imagínate, ¿no? Si nosotros realizamos alguna modificación en obra, ¿no es cierto? Es decir, algún cambio que por ahí se haya realizado, incluso en las medidas, nosotros al tener ya un modelamiento inicial, simplemente vamos a realizar las modificaciones necesarias para obtener ya nuestro modelamiento final tal cual se va a tener en obra, ¿no? Lo que muchas veces nosotros consideramos los planos finales o los planos replanteados ya de obra. Entonces, obviamente esto se va a obtener fácilmente dentro de lo que es, pues, este uso de softwares BIM. Y si tú decías, ah, no, que eso, pues, en el Perú no se está dando, ¿cuándo va a ser? Está más, está más lejano que me pongan la vacuna, ¿no? No, no es tanto así. El plan BIM ya está en marcha en el Perú, ¿no es cierto? Y como tú puedes ver, por ejemplo, existe el plan BIM Perú, ¿no? El cual es el documento que define pues una estrategia nacional para la implementación progresiva y adopción dentro de nuestra nación del BIM, ¿no? En los procesos de inversión de nuestras entidades públicas y de la empresa privada, ¿no? De manera articulada y concertada, como dice la diapositiva,
¿no? En coordinación con el sector privado y la academia, ¿no es cierto?, para implementar este plan. ¿De acuerdo? Entonces, actualmente nosotros nos encontramos aquí. Mira, ya existen pues ciertas metas que se van a dar a futuro. Y para que lo tengas claro, mira en esta última columna, en el año 2030, ¿no? Se dice que va a haber una obligatoriedad del BIM en todo sector, en todos los proyectos del sector público. Recordarás pues que cuando nosotros estamos hablando del sector público, estamos hablando de las obras que se financian con lo que es el dinero del Estado, ¿no es cierto? Sobre todo proveniente de nuestros impuestos, el cual es manejado a través de nuestro Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, al cual lo conocemos resumidamente como Invierte.p, ¿no? Los primeros proyectos que ya se van a realizar bajo este enfoque BIM son los proyectos educativos, ¿no es cierto? Entonces, va hacia ustedes jóvenes, este es nuestro presente, ¿no? El futuro cercano es esto, ¿no es cierto? Como estás viendo. Entonces, ya tiene que haber en ustedes, pues, esa capacitación en lo que corresponde a esos softwares BIM, porque como estás viendo, ya se está dando. No es algo que se va a dar en otros países y cuándo llegará al Perú. No, ya estamos en esto, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, tienen ustedes ya el camino hacia esto y hay que tomar, pues, el toro por las astas y capacitarnos en lo que corresponde a esto. Entonces, te preguntarás, ¿y esto, ingeniero, a qué conlleva, no? Entonces, ¿para qué estamos viendo esta charla de metrados y planos si es que nosotros vamos a tener, pues, que capacitarnos en estos software BIM? Pues justamente ahí vamos, ¿no? Uno de los más grandes problemas que tenemos todos, me incluyo, ¿no? Desde mis épocas de estudiante hasta ahora, es el uso o es el pensamiento, el criterio de que los softwares nos van a solucionar la vida, ¿no? Lo que dice el software, amén, ¿no? Y eso no es cierto. Los softwares son herramientas, los softwares no piensan, el que piensa eres tú, el que va a manejar el software eres tú, el que va a modelar eres tú, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué conlleva eso en nosotros? Que nosotros tenemos que tener los conocimientos adecuados, ¿no es cierto? El criterio, sobre todo, para poder utilizar los software a nuestro beneficio y que sirvan para lo que son, ¿no? Reducirnos el tiempo y reducirnos los errores, porque somos humanos y todos los humanos vamos a cometer errores. Así que lo que nosotros tenemos que tener en mente es las herramientas adecuadas para poder solucionar esos problemas, para poder anticiparlos. Y ahí está la mejor capacidad que podemos desarrollar en nosotros, la anticipación de problemas, ¿no? Un proyectista, un consultor que realiza pues un proyecto, lo realiza en gabinete, lo realiza en papel, lo realiza en su máquina, en su computadora, ¿no es cierto? Todavía no es realidad. Y la ejecución física de la obra es otra cosa. Entonces, la capacidad que tenemos nosotros que desarrollar es justamente esta, ¿no? La anticipación de los problemas. Y es por eso que estos softwares nos ayudan, son una herramienta imprescindible para esto. ¿De acuerdo? Pero para que se dé eso de esa manera, nosotros tenemos que tener los criterios correspondientes, ¿no? Entonces, los softwares nos permiten obtener resultados más rápidos, por lo tanto nosotros podemos hacer varias conjugaciones de elementos, podemos realizar varias iteraciones, podemos realizar varios planteamientos, ¿no? Y elegir el más adecuado para nuestra propia realidad, ¿no? Como les decía al inicio, cada proyecto es particular. Lo que para uno es adecuado, para el otro proyecto, por más que sea de la misma tipología, no siempre lo va a ser. Y justamente ahí viene tu análisis, ¿no es cierto? Y ese criterio que tú debes tener. Entonces, ¿qué necesitas tú para realizar un metrado, por ejemplo? Planos, ¿no es cierto? Si lo vamos a hacer de la manera tradicional, necesito mis planos, ¿no? Muchas veces también, si es que estamos nosotros trabajando en el Estado, hace un momento mencioné que un expediente técnico, por ejemplo, no es un estudio con el cual se inicia un proyecto, no, pertenece a una tercera fase todavía. Quiere decir que existen estudios anteriores, el estudio de preinversión, por ejemplo, como les mencionaba, o fichas técnicas o perfil, ¿no?
muchas veces vas a tener que realizar, pues, que lecturar esos planos. Por lo tanto, tienes que tener conocimiento de lectura de planos. Pero ingeniero, ¿y el BIM? Pero no todo es el BIM, ¿cierto? El BIM es una herramienta actual, pero muchas veces estos proyectos que tú vas a continuar, ¿no es cierto?, han nacido, pues, en una preinversión y esa preinversión puede tener planos, ¿no? O te puedes agenciar de otra información que tú requieres, ¿no? Información complementaria a tu proyecto, ¿de acuerdo? Entonces necesitas conocer lo que es la lectura de planos. Obviamente los planos, pues, han salido o son el producto de los diseños, ¿no? Por ejemplo, diseños estructurales. Estos diseños han nacido a partir de ser sustentados en estudios, ¿no? Mis estudios topográficos, mis estudios hidrológicos, hidráulicos, viales, etcétera, ¿no? De acuerdo a la tipología de proyecto en la cual tú estés trabajando. Por lo tanto, ahí tenemos que tener un conocimiento. A pesar que trabajemos en BIM, ahí yo ya tengo un criterio de la metodología clásica, ¿no? Requiero conocer cómo lecturar planos, necesito conocerlos. Muy bien. Otro tema que nosotros debemos de conocer es el proceso constructivo, ¿no? Más que nunca, si ahora vas a trabajar en BIM, lo que tú necesitas es conocer cómo se realiza el proceso constructivo. ¿Es importante? Sí, es muy importante. Y es una de las más grandes falencias que también tenemos nosotros. Si tú recuerdas, por ejemplo, cómo se realiza la construcción de una vivienda, ¿no? Unifamiliar, una vivienda de 2, 3 pisos, común y corriente. ¿Se realiza a través de un proyecto o se realiza a través de lo que nuestros amigos maestros de obra sobre todo tienen en su mente, ¿no? A través de su criterio. Es eso, ¿no es cierto? Tú pregúntate y respóndete. Es más esta construcción, digamos, informal, ¿no? La que tiene más cabida con sus respectivos procesos propios, ¿no es cierto? Que muchas veces son inadecuados o a veces son adecuados, no lo sé, pero que no tienen demasiado, pues, sustento técnico, ¿de acuerdo? Y si estoy en un error, por favor, házmelo saber, tienes ahí todos los canales, el chat, por favor, para poder indicármelo. Más adelante, al final vamos a hacer una rueda de preguntas y te lo voy indicando, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces el proceso adecuado se pierde, ¿no? Y más lo que se utiliza es una metodología empírica, ¿no? Por ejemplo, los falsos pisos, ¿cuándo se hacen? ¿Antes o después de realizar el encofrado de lo que son nuestras losas aligeradas? Muchas veces se realiza posteriormente, ¿no? Aunque debería realizarse inicialmente para que nosotros cuando lleguemos a encofrar nuestras losas aligeradas tengamos pues una superficie homogénea para colocar nosotros nuestros pies derechos, sean metálicos o sean de madera, y realizar adecuadamente nuestro proceso. Pero generalmente no es así, ¿no? Entonces, es un pequeño ejemplo, ¿no? Existen N más al respecto. Entonces, conocer, tener el criterio de un adecuado proceso constructivo es algo que también tenemos que tener en mente para poder realizar un adecuado metrado, porque sí también se considera como un parámetro importante para que yo pueda determinar cuáles son las actividades, tareas o partidas que yo requiero para mi proceso constructivo, ¿no es cierto? ¿Qué más? Características propias de la obra. Te decía, muchas veces copiamos, ya está bien, no sé, pues voy a copiar, pero ahí puede haber pues temas que no se adecúen a tu proyecto. Por ejemplo, han considerado excavación con maquinaria del proyecto que estás copiando, pero en el tuyo no hay acceso, ¿no? Queda ahí en la cima del cerro, ¿no? Ahí con los cóndores está tu obra y no tienes ese acceso. Tendrás que considerar otras acciones ahí para poder realizar tus partidas sin maquinaria, por ejemplo. Pero como tú no sabías eso, tú lo copiaste y no consideraste eso. Obviaste el flete rural, ¿no? Consideraste flete terrestre, pero flete rural es otra cosa, ¿no? Entonces ahí les dejo esa incógnita ahí. Entonces, sí, tienes que conocer las características propias de la obra. Si puedes ir a la obra, perfecto, ¿no? Es lo que se recomienda. Olvídate de las obras por Google Earth, ¿no? Eso puede valer
para anteproyectos, eso puede valer para lo que es preinversión, pero un proyecto a nivel de estudio definitivo tiene que hacerse tal cual, ¿no es cierto? Con las mismas características reales que se tengan, ¿no? ¿Qué más? Bueno, eso sería por el lado, digamos, del terreno. Ahora, dentro de lo que es nuestra parte de gabinete, el conocimiento de software, pues, es imprescindible, ¿no? Es más, no creo que exista nadie en este auditorio en el cual, pues, ¿me logran escuchar? Sí, ¿no? ¿Me logran escuchar? Sí. Ya, gracias. Tuve acá un pequeño tema con el micrófono. Entonces, les decía, ¿no? No creo que exista dentro de este magno auditorio alguien que no conozca softwares, ¿no es cierto? Y que no entienda la importancia que tienen dentro de nuestra vida normal, ¿no es cierto? Actual. Entonces, sea que lo hagas de la manera tradicional, ¿no? Donde vas a necesitar realizar tus presupuestos, tus metrados en lo que serían softwares, ¿no? Especiales para lo que es, pues, costos y presupuestos. Algunos de ellos tienen hojas de metrados. Si no, nosotros lo realizamos a través de lo que sería el Microsoft Excel, en nuestras hojas de cálculo, ¿no? Las más conocidas a través de Windows, en la cual nosotros vamos a realizar todos nuestros procesos, ¿no? No existen esos temas de hacerlo a mano alzada. Tampoco, pues, se entiende que no puedes realizarlo si tú no conoces algún software para dibujo, ¿no? En este caso, el más conocido es el AutoCAD de la familia Autodesk, ¿no es cierto? Sea en 2D, sea en 3D, pero tú necesitas conocer lo que es un software AutoCAD. Y ahora complementarlo con el conocimiento de algún software de la familia BIM, como puede ser estos de aquí, ¿no es cierto? Siendo uno de los más conocidos, el Revit, el que tiene más vigencia actualmente, ¿no? También de la familia Autodesk, por si acaso no me están auspiciando, simplemente les doy a ustedes a conocer los softwares más comunes actualmente, ¿no? Pero este se da, pues, a lo que son edificaciones, ¿no? Tenemos el Tecla también, o lo que es el Istram, por ejemplo, para obras viales, ¿no? En el Perú también tenemos el Imperia, ¿no es cierto? Que nos ayuda también con lo que es presupuestos, ¿no es cierto? Y así, ¿no? Se están dando a conocer muchos otros, ¿no? Y como les decía, aún estamos en pañales, aún se está viendo, pues, todas las complicaciones que hay para modelarlo, ¿no? Muchas veces, bueno, se está trabajando en, por ejemplo, el Revit tiene una configuración, pues, un poco pesada, ¿no es cierto? Hay que complementarlo, por ejemplo, con el Imperia, en el tema de lo que es metrados de acero, etcétera. Entonces, recién se está armando todo esto. Entonces, ahí está tu futuro, ¿no? Si tú desconoces todavía, si te estás iniciando en este, eres un alumno que está en la universidad o recién vas a entrar a la universidad, ¿no? Y todavía no tienes el criterio de estos softwares, tienes que hacerlo. El Excel, tú sabes que es una herramienta imprescindible, ¿no? No solo para lo que es este tema de presupuesto, sino cuando desarrollamos, pues, otras tareas, otras labores propias de nuestra acción constructiva, el Excel, pues, es imprescindible. El dibujo en AutoCAD, pues, es imprescindible, ¿no? Aún todavía estamos imprimiendo en hojas, ¿no? Sin embargo, en nuestro futuro muy cercano, todo se va a manejar a través de nuestros iPads, de nuestras tablets, de nuestras laptops, ¿no es cierto? Y ahí es donde vamos a tener los modelamientos, ¿no? Entonces ahí tú ya requieres estos conocimientos. Los softwares de costos y presupuestos, ¿no es cierto? Y lo que es, pues, el BIM. Todo esto tiene que darse, obviamente, dentro del trasfondo nacional. Porque tú sabes, ¿no? Ni Excel, ni AutoCAD, ni la mayoría de softwares, ¿no es cierto?, son nacionales. Sí, hay algunos, por ejemplo, mencioné el Imperia, o hablando de costos y presupuestos, por ejemplo, el S10, el RW7, etcétera, ¿no? Entre muchos otros softwares que hay también nacionales. Pero en lo que es BIM, por ejemplo, nosotros tenemos que adecuar todo a lo que son las normas técnicas vigentes. Y cuando hablamos de metrados, la norma técnica vigente es la norma técnica de metrados para obras de edificación y habilitaciones urbanas, vigente desde el año 2010, ¿no? Ya son 11 años que tenemos con esta norma que reemplazaba el reglamento de metrados anterior, ¿no es cierto? Que se manejaba desde el año 79, si mal no recuerdo. Entonces, es eso lo que tenemos que realizar.
En resumen, lo que quiero decirte es lo siguiente. Si bien es cierto que el BIM es nuestro presente, es simplemente una herramienta que no puedes tú asumirla como el salvador de todo, ¿no? Aprendo un software BIM y ya voy a saber a metrar, ya me ahorré el metrado, ya me ahorré el presupuesto, ya me ahorré lo que es la programación de obras, etcétera, lo voy a realizar rápido. Sí, es una herramienta, pero no te olvides que detrás del uso de ese software estás tú y eres tú quien tiene que tener estos criterios. Tengo que conocer de planos, tengo que conocer del proceso constructivo, tengo que conocer las características propias de obra, de campo, tengo que conocer cómo se manejan mis softwares. Ahora, el software BIM es pues inmenso, o sea, todos los componentes dentro para realizar pues una edificación, estamos hablando, como te dije, estructuras, arquitectura, instalaciones, estamos hablando de costos de programación, estamos hablando de gerencia de obras, de planificación, de mantenimiento, etcétera. Mira, es bien, pero bien largo. Entonces, es un criterio que no vas a aprenderlo tan fácil, sino poco a poco. Y ahorita en el mercado hay pues varios softwares que pueden realizar esto. Entonces hay que ver cuáles son los más adecuados, etcétera, ¿no? Y obviamente necesitas lo tradicional, ¿no? No podemos todavía desligarnos de esto. O sea, tenemos que conocer y adecuarlo todo dentro de lo que es la norma técnica vigente, ¿no? Y aquí simplemente leer, ¿no es cierto? Esa es la palabra mágica que muchas veces no nos gusta, ¿no es cierto? Pero es la única forma de que tú puedas aprender, ¿no? Conocer lo que son las normas técnicas vigentes, ¿no? Entonces ahora, aparte de estar haciendo tus TikToks, viéndolos ahí en tu celular, de estar con tu WhatsApp, de estar con tu Facebook, Instagram, etcétera, ten ahí tu PDF con tu norma técnica vigente, ten ahí tu Reglamento Nacional de Edificaciones, etcétera, y dedícale pues un tiempo ahí a lecturar ahí, pues, ¿no? ¿Cómo le dedicas tanto tiempo ahí a estoquear a tus amistades en Facebook, ¿no? Ahí sí, el tiempo no existe para ti, ¿no? Te le dedicas todo el tiempo del mundo. Igual, si tú quieres aprender, tienes que dedicarle tiempo a esto. Y no solo es procedimental, ¿no? ¿Has visto? No necesariamente voy a hacer mis cálculos en Excel y demorarme. Ahora tengo el BIM y lo hago rápido. Pero acá el criterio es lo que se te da, ¿no? ¿Cómo voy a metrarlo en función de la norma? ¿No? Entonces ahora mi capacidad, lo que yo tengo que desarrollar es mi criterio para realizar mis modelamientos y para poder evaluar los resultados que los softwares me estén dando, ¿no? No aceptar ciegamente lo que el software me dice, ¿no? Y ahí a ojos cerrados aceptar, ¿no? Muchas veces he visto eso, por ejemplo, en los topógrafos, ¿no? Tienen el Civil 3D, meten sus datos de su estación total, lo procesan y ahí lo primero que les da, ya, ingeniero, ya está el plano, ¿no? Me demoré 2 horas. No es cierto, ¿verdad? Ahí hay que pasar todavía un proceso de edición, revisar las triangulaciones, verificar pues que todo lo que esté en terreno se conjugue con lo que tú tienes dentro de tu software, ¿no es cierto? Con tus curvas de nivel, etcétera. O sea, es un proceso que tiene su tiempo, ¿no? Entonces, espero que la idea se haya comprendido, que lo tengas presente, ¿no es cierto? Si es que ya no nos vemos nunca más, que lo tengas presente, los softwares me van a ayudar, sí, pero mi criterio no es reemplazable. Mi criterio lo tengo que hacer yo voy a modelar, yo voy a evaluar los resultados. ¿De acuerdo? Entonces es eso lo que les quiero transmitir con esto. Hablemos un poquito de norma, vamos a hablar acerca de metrados un poquito, ¿no? Lo que el tiempo nos permita. Como les decía, ¿no? La norma técnica de metrados para obras de edificación y habilitaciones urbanas es lo que nosotros estamos pues cumpliendo actualmente, muchas veces se deja de lado. Igualmente te digo, cuando no sabemos, lo que tratamos de hacer es copiar, replicar otras hojas, por ejemplo, de metrados, y es ahí, pues, por ejemplo, donde me puedo dar cuenta que no he considerado partidas que están ya estipuladas dentro de esta norma actual, unidades de medida, por ejemplo, ¿no? Que se consideran en esta norma y que probablemente nosotros le hemos copiado de una hoja de metrados que ha sido realizada con el reglamento de metrados que ya no está vigente, ¿no? ¿Cuál es su ámbito de aplicación? Bueno, se aplica para tanto obras privadas y para el Estado dentro de todo nuestro territorio nacional. Pregunta que siempre me hacen, yo mismo me pregunto entonces. Eh,
Ingeniero, ¿y para un expediente técnico de una vivienda, se debe de cumplir esto? Sí, su ámbito de aplicación es para todo. O acá, mira, yo te he puesto aquí parte de la norma. Acá no dice, se exceptúan las viviendas unifamiliares, vecinales, ¿no? No dice eso. Dice que se cumple en todo el ámbito nacional. ¿De acuerdo? Entonces sí se debe de evaluar esto. ¿Se cumple? No, no se cumple, ¿no? A veces ni expedientes técnicos hacen, o las personas, los profesionales que evalúan esto dentro de lo que son, pues, las municipalidades tampoco lo conocen y les da igual, ¿no es cierto? Pero tú ya tienes, tú como profesional ahora, ya tienes ahí un tip más para que lo tengas ahí anotado en tu cuaderno de tips que te estoy dando ahora, ¿no? Sí, el reglamento, o mejor dicho, la norma técnica de metrado se cumple para tanto para lo que son obras del Estado como para lo que son obras privadas. Y mi vivienda, mi casa, sí es una obra privada. ¿Alguna diferencia, no? Una aclaración para que ahí lo tengan presente, sé que tal vez muchos lo saben. Una edificación y una obra de habilitación urbana, ¿cuál es la diferencia, no? Una edificación, pues, es toda norma, o mejor dicho, toda obra que tiene un carácter permanente, ¿no? Donde se desarrollan actividades humanas. Es una obra puntual, ¿no es cierto? De acuerdo a nuestro Reglamento Nacional de Edificación. Puede ser una vivienda, un hospital, una institución educativa. Mientras que una obra de habilitación urbana, bueno, conocemos nosotros el proceso de habilitación urbana, es cuando un terreno eriazo rural llega a ser, pues, un terreno urbano. Y para eso necesitamos obras como serían agua potable, redes de agua potable, redes de alcantarillado sanitario, desagüe. Nosotros en zona de sierra necesitamos redes de drenaje pluvial, ¿no? Podemos tener redes de gas, redes de electrificación y pistas y veredas. Cuando yo tengo eso, todo eso, yo puedo decir que tengo pues un terreno habilitado, ya es un terreno urbano, ¿de acuerdo? Entonces, cada una de estas tipologías de proyectos que he mencionado conforman lo que es, pues, obras de habilitación urbana, ¿no? Por lo tanto, nuestro reglamento es válido también para estas tipologías de proyectos, ¿no? Entonces, dentro de esta norma se han enmarcado, pues, las otras obras que existían anteriormente. Te decía, este reglamento de metrados para obras de edificación, había aparte un reglamento de metrados para habilitaciones urbanas y otros que por ahí nadie los conocía, ¿no es cierto? Entonces ahora ya todo se ha unido dentro de uno solo, que es este de aquí, donde se organizan pues nuestras partidas de acuerdo a estos grandes grupos que estás viendo acá, ¿no? Obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud, estructuras, arquitectura y el resto de instalaciones, ¿no? Y algo similar para lo que serían pues habilitaciones urbanas. Dentro de cada uno de estos grandes títulos se agrupan pues las familias de partidas que nosotros vamos a considerar. Uno de los temas que se considera dentro de esta norma, por ejemplo, y muchas veces pues lo he visto que no lo consideran hasta ahora, 2021, imagínate, es el tema de seguridad y salud, ¿no? Que como tú has visto aquí, es uno de los primeros títulos. Nos dice obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud. Se entiende que bajo este título nosotros vamos a agrupar las partidas correspondientes a obras provisionales, es decir, obras temporales, trabajos preliminares o trabajos previos a mi proceso de ejecución, y lo que son pues partidas para seguridad y salud, las que están en atención a lo que es la norma G050 del Reglamento Nacional de Edificaciones, seguridad durante la construcción, en la cual pues se indica que cada obra debe de tener un PSST, es decir, un plan de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, este título considera todas las partidas propias, ¿no? Que se deben de tener en cuenta para implementar este plan de seguridad y salud en el trabajo para mi obra, ¿no? Considerando inicialmente la elaboración, ¿no? De este PSST y en función de cuáles serían los equipos de protección individual que nosotros conocemos, que tenemos que considerar para nuestros trabajadores, para el personal profesional, para las visitas, incluso lo que son los equipos de protección colectiva, señalización temporal de seguridad, capacitaciones, ¿no es cierto?, en seguridad y salud, y recursos para respuestas ante emergencias en este tema de seguridad y salud. Por lo tanto, mira, estas partidas deben ser propias de lo que es tu metrado, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros, o tú, mejor dicho,
eres la persona que va a elaborar el metrado, tu responsabilidad es mucha, porque depende de ti considerar cuáles son las partidas o tareas propias del proceso constructivo. Entonces, todas esas recomendaciones, o mejor dicho, cuando te decía en la diapositiva, ¿qué es lo que debo conocer para realizar un metrado? Y te decía ahí el proceso constructivo y la particularidad de cada proyecto, eso lo vas a expresar en lo que es partidas, ¿no? Tú eres el que va a considerar, el que va a armar esas partidas, ¿no? Si tú no conoces el proceso constructivo, erróneamente podrás considerar partidas. Si tú no conoces la norma técnica de metrados, tú, por ejemplo, no considerarías este título, ¿no? Seguridad y salud, y no considerarías todas estas partidas que son propias y están cumpliendo lo que la norma G050 te pide actualmente, ¿no? ¿Cuál sería la consecuencia? Bueno, actualmente está pues el Ministerio de Trabajo a través de SUNAFIL, ¿no? El ente que es encargado de este tema, pues a tus espaldas, siempre persiguiendo pues las obras, haciendo visitas inopinadas para tratar pues de verificar esto y en tiempos actuales obviamente también controlando lo que es la implementación del plan COVID, ¿no? Para el reinicio de labores de ejecución, ¿no? Entonces ahí siempre vamos a tener pues estos problemas, así que si es que tú recién te estás iniciando en esto, ahí tienes sustentos de por qué tienes que conocer tanto la norma, tanto lo que es el proceso constructivo, ¿no es cierto? Para que no cometas errores, ¿de acuerdo? Entonces ahí tienes este plan de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Como te decía, SUNAFIL, simplemente si es que no encuentra esto que está adecuadamente implementado, lo único que va a hacer es aplicar multas, ¿no? Y si estás trabajando para el Estado y te aplican una multa y tú eres el responsable, pues ya sabes que por ahí nuestros amigos de la Contraloría General de la República detectan que nosotros hemos causado un perjuicio y lamentablemente somos nosotros mismos los que hemos cometido el error quienes vamos a tener que resarcir, pagar, para que me entiendas, de esta manera, fuera de lo que serían pues responsabilidades penales, etcétera, ¿no? Entonces, no es cuestión de un juego, ¿ya? No es por asustarte, pero es para que tú hagas las cosas bien. En Perú necesitamos que ya ustedes, generación nueva, hagan las cosas bien, ¿no? Empecemos a hacer las cosas bien y no lo hagamos pues simplemente por hacer, sino queremos alzar nuestra voz de protesta, sí, perfecto. Entonces voy a hacer las cosas bien, no voy a seguir a nadie, yo voy a hacer el camino. Recuerdan. Muy bien, entonces, características de un metrado, siempre debe ser de esa manera, ¿no? Tiene que ser claro, sencillo, entendible a otras personas para permitir la verificación de los mismos. Recuerda, ¿no? Si tú eres la persona que está haciendo un plano, si tú eres la persona que está haciendo un metrado, un presupuesto, un expediente técnico, tú no eres la persona que va a utilizar estos documentos para la ejecución. Son otras personas dentro de todo este ciclo que van a visualizar tu información, incluso con fines de evaluación, con fines de control, ¿no es cierto? Por ejemplo, la Contraloría, por ejemplo, de la que estaba mencionando, muchas personas van a ver tu información, ¿no? Y tú eres el responsable, por lo tanto, cuanto más claro esté, mejor, ¿no? A fin de que no te estén llamando para que tú aclares, que todo esté ahí, ¿de acuerdo? Lo digo porque muchas veces veo, pues, se les pide a ustedes que utilices el Excel, por ejemplo, y hagas todas tus operaciones de metrados en Excel. Sin embargo, cuando he visto en clases presenciales, por ejemplo, están con la calculadora ahí, ¿no? ¿Para qué utilizas calculadora si estás con el Excel? Realiza todo en el Excel. El Excel al menos dentro de tus operaciones se va a quedar como un archivo y tú lo puedes visualizar de aquí a 10 años y lo vas a tener, pero tu operación en tu calculadora se va a ir inmediatamente, ¿no? Entonces, ahí va pues un tema. ¿Qué más? Tiene que ser tu metrado analítico, ¿no? Tiene que haber una metodología, ¿no? Me puede servir para corregir errores, me puede servir para visualizar los defectos que yo tengo, ¿no? Y se debe sustentar, ¿no? Cada metrado tiene que estar sustentado ahí. Yo siempre recomiendo que todo esté sustentado en el Excel, ¿de acuerdo? Y debe evitarse la duplicidad de metrados, que muchas veces lo veo, sea por desconocimiento o por flojera, ¿no? Por no descontar. Entonces, ahí pues nosotros tenemos que tener
la capacidad pues de realizar las cosas bien, ¿no es cierto? Si nosotros duplicamos metrados, estamos realizando pues una sobrevaloración de la obra, ¿no? Porque estás considerando mayor metrado del que debería ser. Por lo tanto, ¿de quién es el error? Es el error tuyo. ¿Está bien? Entonces, eso también tenemos que considerar. Características de un metrado, así rápido nada más. Un error común que yo muchas veces veo es esto. El cómputo de los metrados de acuerdo a la norma, y aquí estoy hablando yo en función de la norma, no me hagas caso a mí, como siempre digo, hazle caso a la norma, léelo, léela, ¿no? Yo solamente soy un facilitador, ¿no es cierto? No lo sé todo. Entonces, ¿qué dice la norma? Dice que los metrados tienen que ser realizados sin tener en cuenta el desperdicio. ¿Qué es el desperdicio? ¿No? Por ejemplo, aquí en el acero, ¿no? Estamos viendo acá a estas personas realizando su habilitación de acero, por ejemplo, estamos viendo ahí, pues, unos sunchos, ¿no es cierto? O estribos circulares o helicoidales, ¿no es cierto? ¿Qué es el desperdicio? Lo vamos a ver en este simple ejemplo que tenemos aquí, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo estamos viendo un corte de una columna, ¿no es cierto? Aquí está mi columna, ¿no? Estoy viendo mi columna, tengo dos niveles, tengo un primer nivel, tengo un segundo nivel, y aquí estoy viendo su cimentación propia de esta columna, ¿no es cierto? Una zapata. Dentro de esta columna tengo acero longitudinal, ¿no? Ahí todavía no se ve el acero transversal, ¿no? Como se vería aquí, acá sí estoy viendo el acero transversal, solamente estoy viendo este acero de acá, ¿no es cierto? El longitudinal que está ahí doblado con sus patitas o longitud de desarrollo, mejor dicho. Yo coloco este acero, por ejemplo, y lo voy a metrar, ¿no es cierto? Eso lo voy a cuantificar. Entonces, este acero simplemente lo voy a hacer pues por metros lineales para entenderlo inicialmente. ¿Cómo hago? Bueno, voy a considerar toda esta longitud, ¿no es cierto? Todo esto. Y le voy a descontar, acá sé que existen unos espacios, ¿no es cierto? El acero no está pegado, tanto en la parte inferior como en la parte superior. Ahí tengo un espacio al cual yo le voy a llamar recubrimiento, ¿no? Obviamente, ustedes conocen que el acero tiene que estar protegido porque es parte preponderante, importantísima dentro de lo que es mi estructura, en este caso mi columna de concreto armado. Trabajan los dos, concreto y acero, ¿no? Tengo que proteger a mi acero ya que lamentablemente nuestro acero de construcción es un acero que se oxida, ¿no? Por lo tanto, tengo que protegerlo, sobre todo en la parte inferior, en la zapata que está expuesta a la humedad natural de los suelos, ¿no? Entonces, estás viendo que se le ha considerado 7.5 centímetros aquí abajo o 0.075 metros. Todo lo estamos viendo en metros, por si acaso. Y acá arriba le está considerando una pulgada, ¿no? O 2.5 centímetros. Entonces, si es que yo sumo, por ejemplo, ahí me dice 0.60 o 0.60 de lo que sería la zapata, más mi altura libre de primer piso, que sería 350, más mi viga, que sería 0.25, más mi segundo piso, que sería 3.20, más mi última viga, ahí yo tendría 3.8. Pero ¿qué le tengo que restar? Le tengo que restar esto, ¿no? Le tengo que restar mi recubrimiento de la parte de la zapata y mi recubrimiento de la parte de la viga. Por lo tanto, ahí yo tendría ese descuento que sería 7.725. Pero a eso, ¿qué le tengo que sumar? Le tengo que sumar estos dobleces, ¿no es cierto? Que es 30 centímetros arriba, o abajo, perdón, y 20 centímetros en la parte de arriba. Por lo tanto, ahí voy a tener pues una longitud total de 8.20 metros lineales. Muy bien, yo conozco que la longitud comercial de mi varilla va a ser pues 9 metros, ¿no? Así me lo venden, yo voy a la ferretería y me van a vender esto, así con 9 metros, ¿no? Vamos a suponer que yo requiero 100 unidades, ¿no? Necesito 100 unidades de este acero así para todas las columnas que tengo dentro de mi proyecto, ¿no? Si yo multiplico entonces mi necesidad, que es 8.20, por las 100 unidades que requiero, serían 820 metros, ¿no es cierto? Eso es lo que yo requiero. Sin embargo, yo no lo voy a comprar así, ¿no? No voy a ir a la ferretería y decir, dame 820 metros lineales de varillas. No, sino que ahí tengo que comprarlo en estas varillas. Por lo tanto, si yo divido 820 entre 9, redondeando el valor,
voy a pedir 92 varillas. Entonces la pregunta es, ¿este requerimiento será el adecuado? Con estas 92 varillas voy a poder cumplir con mi proyecto. ¿Qué dicen? ¿Alguien por ahí tiene alguna idea? Miren, si yo tengo pues esta longitud total de 820 y yo sé que mi longitud comercial es de 9 metros, yo resto 9 menos 820 y sé que ahí tengo un retazo de 0.80. Es decir, de esa varilla de 9 metros, yo no voy a utilizar ya este retazo para esto. No es que yo voy a agarrar todos esos pedacitos de 80 centímetros, voy a irlos pegando para armarme otro pues de 820. Eso no puede ser, es ilógico. Por lo tanto, ahí yo tengo un desperdicio. Es decir, si yo necesito 100 unidades, debido a este desperdicio que yo tengo, yo no voy a pedir 92 varillas, yo tengo que pedir 100, ¿no es cierto? Para que yo pueda realizar pues este corte a 820, que es lo que yo requiero para cubrir mi necesidad. No sé, espero que lo hayan entendido, es un criterio simple. ¿Cómo compenso eso? Eso yo lo compenso a través del desperdicio. Eso está bien, o sea, sí existe el desperdicio, ¿no? Entonces, siempre tengo que pedir un poco más. Igual en el concreto, por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos pues un requerimiento de concreto premezclado, necesito 100 metros cúbicos, pues el mixer me va a tener que traer más de 100 metros cúbicos, ¿no? Tendrá que traerme 120 metros cúbicos, tendrá que traerme 110 metros cúbicos, porque por ahí parte se va a quedar dentro del mixer, parte se va a quedar dentro de la manguera, ¿no? Lo que yo estoy vaciando en la manguera no necesariamente va a estar dentro por ejemplo, de mi losa aligerada, sino que por ahí va a caerse un poco, va a chorrearse un poco. Lo mismo sucede con el concreto tradicional, etcétera. Es decir, yo siempre voy a tener ahí mermas y desperdicio. Ahí estamos de acuerdo. Pero, ¿qué dice la norma? La norma dice esto: para metrados, tú metra lo que es neto, ¿no? Tal cual. Pero, ingeniero, ¿y el desperdicio? A eso lo vamos a considerar en el análisis de precios unitarios, también llamado análisis de costos unitarios. Ahí recién se enfoca eso, ¿no? Ahora, es un error común, yo siempre veo esto en los metrados de acero, por ejemplo, le consideran ahí el desperdicio. ¿Cómo le consideramos el desperdicio? Le aumentamos un porcentaje más, ¿no? Generalmente en acero es 10%. Entonces, a mi metrado, por ejemplo, si es 820, le tengo que sumar por o multiplicar por 1.10, es decir, un 10% más, para tratar de compensar lo que es pues este desperdicio. ¿De acuerdo? Eso en el análisis de precios unitarios, por favor, de acuerdo a la norma. No es mi capricho, cuando siempre yo evalúo esto, me dicen, pero ingeniero, ahí está considerado que el peor sería que no se considere. Está bien, pues, ¿no? Pero si existe una norma, la norma no está por gusto, ¿no? Tiene que cumplirse. La norma te está enseñando, te está ordenando. Te dice, en los metrados me lo consideras tal cual es. Los desperdicios lo consideras en el análisis de precios unitarios, ¿no? No dice excepciones ahí, ¿de acuerdo? Entonces, algo que tenemos que aprender es a cumplir las normas tal como son, ¿no es cierto? Algo que a nosotros nos hace falta mucho aprender a cumplir. Muy bien. Unidades de metrado, bueno, pues las unidades de metrado que nuestra norma indica es metros lineales para obras lineales, por ejemplo, tuberías, para lo que son cables, por ejemplo. También tenemos los metros cuadrados el, eh, para vistas en planta, por ejemplo, largo por ancho, como estamos viendo acá, como por ejemplo para trazos, ¿no es cierto? Vemos también la utilización de los metros cuadrados o áreas para lo que es encofrados, como vemos aquí, ¿no es cierto? Podemos utilizar también metros cúbicos, ¿no? Muchas veces para lo que es partidas de movimiento de tierras, en este caso, para lo que es concreto, aunque no siempre, ¿de acuerdo? No siempre se utilizan metros cúbicos para lo que es la cuantificación o metrado de lo que es concreto. Kilogramos, ¿no? En este ejercicio anterior, pequeño ejercicio, lo hicimos en metros lineales, pero en realidad la partida en la que debemos, o la unidad en la que debemos de cuantificar esta partida es kilogramos. Es decir, le vamos a aplicar un factor
a esa longitud para transformarlo en kilogramos de acuerdo a lo que será el diámetro de la varilla. Asimismo, también podemos considerar unidades independientes y cuantificarlo en unidad o en piezas, ¿no? Por ejemplo, acá vemos puertas, ventanas, simplemente las contamos. También se considera, pues, bueno, ahí estás viendo unos ejemplos de partidas que utilizan lo que yo he mencionado, esas unidades. Estamos viendo también que existe una unidad especial que se llama unidad global, ¿no es cierto? Entonces, la diferencia de una partida global versus una de estas es que estas, dentro de su análisis de precios unitarios, es decir, para pagar, para determinar el costo que voy a pagar yo por la ejecución de la partida de acuerdo a la unidad, ¿no? O sea, metros lineales, etcétera, tiene un análisis, ¿no es cierto? El análisis de precios unitarios, donde yo puedo considerar, pues, cuál es la mano de obra que yo requiero, cuál es la cantidad de materiales, cuál es la cantidad de equipos, de herramientas, ¿no? Manuales que yo requiero para ejecutar esta partida, ¿no? Y lo voy a ver dentro de esos documentos del análisis de precios unitarios. Yo puedo ver bien claro ese análisis, ¿no? Cuánto de mano de obra, materiales, sus precios, y veo pues ahí el cálculo efectivo del precio. Sin embargo, en una partida global no se tiene ese disgregado, ¿no? Yo no puedo ver en una partida global, por ejemplo, cuál es la mano de obra, cuáles los materiales, cuál es la cantidad de equipos, no, sino que yo estoy pagando ya por un todo, ¿no? Ese es un global. Entonces, es una partida que no se debe utilizar demasiado, ¿no? Siempre tengo que justificar, sustentar mis precios. Sin embargo, la norma técnica de metrados la utiliza, pues, en estas partidas, por ejemplo, ¿no? En lo que es el pago para la elaboración de mi plan de seguridad y salud en el trabajo, en temas de seguridad y salud, tal vez con un pago para que se me conecte mi edificación a la red, por ejemplo, para realizar todos mis trámites de instalación eléctrica, por ejemplo, para tener yo electricidad en mi edificación, pues todo eso se puede pagar como un global, ¿no? Etcétera. Entonces, esa partida la usamos a discreción, ¿de acuerdo? Entonces ya conocíamos algunos criterios básicos que tenemos que conocer, por ejemplo, la lectura de planos, te decía, una de las más grandes desventajas dentro de lo que es nuestra metodología tradicional, te decía, en este mundo en el cual nosotros necesitamos pues largo, ancho y altura, solamente veo dos de ellas en los planos, lo que conlleva que yo realice cortes o tenga otros planos de elevaciones donde se me muestre a mí la otra dimensión que falta, ¿no? Y esto es solamente en mi diseño. Si esto yo lo llevo a la realidad, ¿no? Muchas veces tengo problemas con el terreno, hay situaciones que no aparecen en los planos, pero en obras se van a dar, y justamente ahí viene el tema del BIM, ¿no? Ahora, esto yo lo coloco a manera de una pequeña broma para que te des cuenta de la importancia de saber leer adecuadamente lo que son los planos. Por ejemplo, estamos viendo estos ejes constructivos, ¿no es cierto? Muchas veces lo vemos así, mis ejes A, B y C en sentido pues vertical, y en sentido horizontal tengo pues muchas veces dispuesto por números, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero en esta broma este señor pues no sabe construir y acá ha considerado sus globitos con sus ejes, ¿no? Entonces, bueno, una pequeña broma para que veas pues que sí es adecuado o sí necesitamos conocer adecuadamente lo que es la lectura de planos, ¿no? Entonces, estos ejes constructivos que tú estás viendo ahí, pues si es la primera vez que los ves, no tienes mucha experiencia al respecto, están ahí para que yo pueda realizar mis trazos en obra, ¿no es cierto? Por ejemplo, ubicar lo que serían pues mis estructuras. Por ejemplo, aquí vemos una zanja para una cimentación, para una zapata, ¿no es cierto? Ahí estás viendo que está, ¿no? Entonces la puedo ubicar acá. Por ejemplo, esta fotografía podría corresponder a esta cimentación, esta zapata que veo aquí en esquina, ¿no es cierto? Donde puedo ver ahí mis ejes, ¿no? Mis ejes constructivos. Asimismo, dentro de los planos tengo que conocer pues lo que son las acotaciones, es decir, las distancias. Estas pueden ser cotas generales, ¿no? Como estás viendo aquí. Toda la dimensión de nuestra área de trabajo, pueden ser cotas parciales, por ejemplo, entre ejes, o pueden ser específicas. Por ejemplo, acá me está indicando un ancho de zanja de 40 centímetros, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que aprender a lecturar, ¿no es cierto?, este plano. Por ejemplo, aquí veo otra designación acá que me dice NJ más menos 0.00. Entonces, ¿eso a qué lleva? Nos lleva pues a los niveles de edificación. Tengo que conocer mis niveles de referencia, por ejemplo, mi nivel más menos 00,
que siempre yo lo considero en un punto fijo, ¿no? Para que cuando yo vuelva ya al proyecto, pero ya para ejecutar, pueda establecer mis niveles de edificación en función de una referencia fija, ¿no? Muchas veces es una caja de agua, una caja de desagüe, una vereda, un buzón de desagüe, etcétera, ¿no? Un punto que no es inamovible, ¿de acuerdo? Y a partir de estos, pues trazar mis niveles de fondo de cimentación, niveles de corte, mi nivel de terreno natural, ¿no es cierto? Para mis propósitos de excavación, por ejemplo, ¿no? Muchas veces se indica que el nivel de terreno natural coincida con el nivel más o menos 0,0 y muchas veces no es cierto tampoco, ¿no? En el tema de metrados, por ejemplo, cuando hablamos de partidas de excavación, ¿desde dónde vas a excavar? ¿Desde el nivel de terreno natural o desde el nivel más o menos 0,0? Acá tienes la respuesta, ¿no es cierto? Mi nivel de más o menos 0,0 está acá y todavía mi nivel de terreno natural está más abajo, puede pasar, ¿no? Es decir, no siempre el nivel más o menos 0,0 coincide con tu nivel de terreno natural, ¿de acuerdo? Tenemos nivel de falsos pisos, nivel de relleno, ¿no? Y otro nivel interesante o importante dentro de la edificación es el nivel más 1 metro, ¿no es cierto? Que internamente dentro de una edificación se coloca, lo puedes ver como una línea roja que se coloca, ¿no? Todavía se sigue usando para poder realizar el trazo de mis niveles internos, ¿de acuerdo? Entonces todo eso lo veo, puedo ver en los planos, ¿no? Los cortes, por ejemplo, aquí estoy viendo la utilización de falso piso y contrapiso, ¿no es cierto? Muchas veces el contrapiso también se deja de lado, ¿no? Eh, Se entiende que entre el nivel inferior del falso piso y el nivel superior, acá tendríamos nuestro nivel de piso terminado, disculpen, esa es una N, no es una W, así, nivel de piso terminado y mi nivel inferior de falso piso tengo que tener 15 centímetros. Si yo conozco que mi falso piso tiene 10 centímetros, el conjunto de contrapiso y piso terminado siempre va a ser 5 centímetros, ¿no? Entonces, no es que se coloque el piso terminado sobre lo que es el falso piso en el primer nivel o en los segundos niveles sobre la losa aligerada, ¿no? Ahí tiene que haber pues esta losa, ¿no? Que es un contrapiso y tendrá pues un espesor diferente. Por ejemplo, acá estoy viendo porcelanato y estoy viendo pisos laminados, ¿no? Y tienen que ser considerados o colocados sobre un contrapiso. Entonces el contrapiso va a tener un espesor adecuado para llegar a los 5 centímetros, considerando pues el nivel de piso terminado que estoy considerando, ¿no? Es decir, sea un piso laminado y su esponja, o sea pues el pegamento y el cerámico o porcelanato, ¿no? Y muchas veces se deja de lado, ¿no? Ustedes no me dejarán mentir, tal vez ustedes mismos han visto que no se coloca el contrapiso, sino de frente se coloca lo que sería pues nuestro piso terminado, ¿no? Se puede vaciar junto falso piso y contrapiso, sí, es una metodología también que se utiliza, pero ahí pues hay que conocer cuál va a ser el espesor de tu contrapiso y podemos vaciarlo los dos juntos y nos ahorramos una partida, ¿no? Es un proceso que se hace para agilizar o tal vez para optimizar tiempos, ¿no? Pero sí se tiene que considerar. Planos, que generalmente siempre hay planos de ubicación, de arquitectura, ¿no? Siempre vamos a tener los cortes, etcétera, ¿no? Recordando que, bueno, una vista en planta, pues es una vista, digamos, de esta manera, como estamos viendo, una elevación o un corte, ¿no? Necesitamos, y acá estamos viendo solamente 2 dimensiones, largo por ancho, aquí estaríamos viendo la tercera, que sería la altura, por ejemplo. Entonces ahí viene, pues, como te decía, el dilema de nuestra metodología tradicional, ¿no? Acá estás viendo un alzado o elevación o fachada, acá estás viendo un corte interno, ¿no? Se dice, se entiende, y para esto no hay norma, de que siempre uno de los cortes tiene que pasar por una escalera, ¿no? Y muchas veces no es eso, no se tiene. El tema de los gráficos isométricos también es algo que no se da muchas veces actualmente. Siempre antes se daban en los planos de instalaciones sanitarias, donde podíamos ver nosotros la isometría de nuestro sistema, pero ya no lo veo. O acá, por ejemplo, sí se tienen, ¿no? En algunos proyectos sí se debe de dar, ¿no? Antes era pues difícil porque tenías que hacerlo pues esto a mano, ¿no? Tenías que trabajar con tus reglas o hacerlo pues de esa manera, pero actualmente es sencillo, lo puedes hacer en SketchUp, lo puedes hacer en cualquier software, pues, ¿no? Entonces no sé por qué no se utiliza, pero bueno,
Ya con el BIM, ya esto ya pues va a quedar obsoleto, ahí sí vamos a tener esta visión. El tema de escalas también, en alguna tipología de proyectos está pues normado, por ejemplo en proyectos viales, ¿no? Pero la idea es que tener un plano que sea manejable en obra y que tenga pues las dimensiones prácticas, ¿no? No con planos de acero, que en acero, por ejemplo, ¿no? Conociendo pues nuestras escalas de medidas de planos muchas veces pues no es práctico. Entonces hay que ver eso. O sea, acá el secreto es, como te decía en alguna diapositiva anterior, es pues que aprendamos de que si es que nosotros estamos realizando o planos o estamos realizando pues metrados de presupuestos, son otras personas las que van a utilizar nuestra información, ¿no? Entonces, tenemos que darle ese criterio. O sea, si otra persona lo va a visualizar, yo tengo que hacerlo de esa manera para que la otra persona lo entienda, no yo. Porque muchas veces el error que cometemos es que como yo lo entiendo, entonces todo el mundo lo va a entender. Ni siquiera me preocupo porque el resto lo entienda. Entonces, eso también te lo aclaro ahí como otro tip más de esta charla, ¿no? Las otras personas son quienes van a utilizar tu trabajo. Por lo tanto, tú tienes que hacerlo así de claro, ¿no? Otras cosas que yo veo en obra, por ejemplo, los planos que son impresos de colores, perfecto, pero utilizas colores claros, por ejemplo, un color amarillo. En el sol no ves nada, ¿no? O colores pues anaranjados claros o marrones claros, no se ven, ¿no? Entonces hay que tener pues ese criterio, ¿no? Eso no es algo que esté normado, por ejemplo, ¿no? No es algo que esté en los libros, sino ya viene de tu criterio, o sea, tú tienes que ponerte a pensar en eso, miren, obra no se va a ver esto, pues los tamaños, las letras, ¿no? Algunas muy bonitas, ¿no? Tenemos un menú de letras perfectas, pero su practicidad ahí es otra cosa, ¿no? Su practicidad es otra cosa. Las medidas bien claras, ¿no? Yo siempre utilizo colores oscuros, negros, si es posible, ¿no? Para que se vea bien cuál es la dimensión que yo estoy considerando. En una letra en un formato que se entienda, por ejemplo, el tipo Romance, siempre se va a leer, ¿no? Entonces, eso hay que conocer, ¿no? Ese nivel de profesionalismo tienen que tener nuestros trabajos, ¿de acuerdo? Igual tú lo vas a configurar esto cuando estés en BIM, ¿no? Tú configurarás pues tus planos que estén en tales dimensiones. Ya todo esto se tendrá que hacer, ¿no? Bueno, las convenciones de dibujo para leer nuestros planos, por ejemplo, estás viendo puertas, ¿no? Dentro de las puertas, pues los cuadros de vanos, por ejemplo, ¿no? Con los anchos, el alto, el alféizar, que es el muro debajo de las ventanas, ¿no? Convenciones para poder leer y poder dibujar lo que son pues estos vanos, ¿no es cierto? O aberturas, las puertas, ¿no es cierto? Tragaluces, ¿no? Ahí estás viendo una tragaluz, un vacío, ¿no es cierto? En la losa, acá estás viendo un corte, las escaleras que existen de diversos tipos, hay que saber cómo leerlos, qué es un paso, qué es un contrapaso, ¿no? En este caso, cuál es la que corresponde a un primer piso, cuál es la que corresponde a un segundo piso, si son prácticamente iguales, simplemente ahí las líneas son diferentes, ¿no? Entonces ahí estamos viendo cuál es la de primer nivel, cuál es la de segundo nivel, ¿no es cierto? ¿No? El tema de rampas, de pendientes, por ejemplo, de rampas, ¿no? Estas pendientes pues están normadas dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones y hay que tener cuidado. Hay rampas internas dentro de la edificación y hay rampas, por ejemplo, en las veredas. Cada una tiene pues su propia normatividad, sus propias pendientes, ¿no es cierto? Entonces no hay que confundir eso. Muchas veces he visto esa confusión. Piensan que lo que son rampas internas también se aplica para lo que son rampas en veredas. Y no es cierto. Las rampas se tienen que dar en veredas. También tú sabes que actualmente no se debe permitir el uso de graderías en lo que son las veredas, ¿no es cierto? Por un tema de inclusión a personas con capacidades diferentes, ¿no? Salvo ya cuando tenemos casos muy extremos, ya donde la topografía generalmente en nuestras zonas de sierra ya hacen pues imposible que se hagan rampas con las pendientes normadas máximas, ahí sí ya tendremos que utilizar graderías, ¿no? Pero en lo posible, tú sabes que actualmente no se puede realizar eso, ¿no? Un tip más, que es algo también que yo he visto que se ha perdido muchas veces actualmente, es esto, ¿no? Los planos de arquitectura cuentan con los acabados, ¿no? Tal cual va a quedar la edificación.
tu proyecto. Pero un plano de estructuras, por ejemplo, en este plano de cimentaciones, yo tengo que ver a la edificación desnuda, es decir, sin los acabados. Entonces, muchas veces a los ingenieros nos dan así estos proyectos, nuestros amigos arquitectos nos dicen, ya pues hazme este diseño, ¿no? Acá, por ejemplo, le está planteando unas columnas de 25 por 15, ¿no es cierto? Ya, perfecto, ¿no? Yo voy a mi diseño, ¿no? Soy ingeniero y, es 25 por 15 también. Pero mis dimensiones en estructuras están sin acabados. Yo realizo mis cálculos y puedo determinar que es 25 por 15 la columna que se adecua a estas solicitaciones, ¿no? Que va a tener la estructura, pero aquí ya no va a ser 25 por 15. Acá tiene que tener el acabado, es decir, que aquí va a tener que crecer, ¿no? Porque tengo que considerarle ahí un recubrimiento, 2.5 centímetros. Entonces, eso es algo que no hay, ¿no? O sea, tú ves un plano y se los pregunto, ustedes vean, busquen un proyecto en el cual vea sus planos de estructuras y mira sus planos de arquitectura. Y si me dices que las columnas o las vigas que por ahí puedas ver tienen las mismas dimensiones, es incorrecto, ¿no? Tiene que considerarse lo que son, pues, los acabados en lo que son los planos de arquitectura, ¿no? Algo que no veo, pues, ¿no? Obviamente, pues, en algunos casos sí van a coincidir, pero en otros no, pues, ¿no? O sea, tienes que ver bien dónde afecta lo que es el tarrajeo, no es en todo el perímetro. Pero ahí tienes otro tip más. Entonces, el proceso constructivo, pues, nuestra secuencia lógica, ¿no? Acá tienes un ejemplo, por ejemplo, de lo que es el proceso constructivo de una vivienda de albañilería confinada, lo saqué del libro del ingeniero Genaro Delgado Contreras, lo puedes ver en la web, lo puedes encontrar por ahí, muy buenos libros que tiene, básicos, para que podamos adentrarnos en este mundo. Entonces tú puedes ver ahí un intento que él realiza de un proceso constructivo, ¿no es cierto? Enseñándote cuáles son las partidas previas, cuáles son las que siguen, cuáles son actividades que se puedan ir realizando paralelamente, ¿no es cierto? Entonces, de una manera secuencial, y esto es nuestro proceso. Esto posteriormente lo vamos a aplicar en lo que es nuestra programación de obras, ¿no? Pero nos sirve en el tema de lo que es, pues, nuestro metrado. O sea, yo tengo que conocer ese proceso constructivo para poder yo indicar cuáles son las partidas que requiero, ¿no es cierto? Y por ejemplo acá hay un tema bien puntual. Generalmente nosotros utilizamos dos tipos de sistemas estructurales para lo que son pues nuestras edificaciones, hablando de este tipo de proyectos, ¿no? Los sistemas aporticados conformados por el pórtico, zapata, columna, viga y mi diafragma rígido, ¿no es cierto? Mi losa, ¿no? Versus lo que es la albañilería, ¿no? Donde ahí la estructura está dada por lo que son los muros, ¿no? Muros portantes, lo conocemos, o muros confinados, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que conocer esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en el proceso constructivo, en un sistema porticado, yo primero tengo que construir lo que son las zapatas, obviamente, lo que es la columna, lo que son las vigas y mejor dicho, las losas y las vigas se van a construir en una misma etapa, ¿no es cierto? Ahí el vaciado, ¿te acuerdas? ¿Los vaciados conoces? Sí, ¿no? ¿Te acuerdas muy bien de esos vaciados? Pero aquí es eso, ¿no? Columnas, vigas y los muros son posteriores porque solamente me sirven para divisores de ambientes, ¿no es cierto? Estructuralmente, en este caso, no tienen ninguna injerencia. Pero aquí es todo lo contrario, ¿no? Cuando vemos una vivienda de albañilería confinada, primero se hacen los muros, ¿no es cierto? Y esto, acá estamos viendo el espacio para una columna donde ya le han dejado el acero. Eso se hace después, o sea, mira, es diferente. ¿Qué tiene que ver con eso, ingeniero? ¿Por qué nos metes tanta letra? Es por esto. Porque cuando yo voy a considerar una partida, por ejemplo, de encofrado para lo que sería mi columna, aquí voy a tener que considerarle todo el perímetro, ¿no es cierto? Si mi columna es cuadrada, bueno, voy a tratar de dibujar un cuadrado, ¿no? Todos los lados tendrán que ser considerados para mi metrado de encofrado. Pero si yo tengo este caso y sé que es una vivienda de albañilería confinada, no, pues acá no voy a encofrar esto, todos los lados, todo el perímetro, acá solamente encofraría lo que es pues los laterales, ¿no? Este lateral anterior y el posterior que está atrás. Es más, aquí mi columna tiene una sección
geométricamente regular, es decir, un cuadrado puede ser, ¿no? Mientras que aquí no, aquí estoy viendo que tienen pues estos endentados, ¿no? O dientecitos que penetran dentro de lo que es el muro para darle pues el confinamiento adecuado a esta estructura que es mi muro, ¿no? Por lo tanto, es diferente el poder metrar estos dos, pero como conozco el proceso constructivo, no causa el mayor problema. Si desconozco el proceso constructivo, es ahí donde ya tengo pues dificultades. ¿Te das cuenta? Entonces es por eso que tienes que aprender todo esto, ¿no? Las verificaciones de campo siempre que se pueda a fin de evitar pues problemas que podamos tener, por ejemplo, la ubicación de este buzón, ¿no es cierto? En este tema, mira las soluciones que se trata de dar, pero son un riesgo, obviamente. Lo que te decía del Google Earth es perfecto, ¿no? Que tengamos esa posibilidad de utilizar el Google Earth como fuente para poder determinar, pues, lo que son nuestras curvas de nivel. Lo podemos transformar, sí, podemos transformarlo, ¿no? Pero no tiene, pues, una precisión correspondiente cuando ya estamos hablando de expedientes técnicos, por ejemplo. Es decir, úsese cuando se deba de utilizar. Y para yo conocer cuándo puedo utilizarlo, tengo que saber qué estoy haciendo, no tengo que cumplir la normatividad. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea. ¿Qué más? Requisitos para metrar. El metrado tradicional requiere de formatos, requiere de los planos y tus herramientas como el Excel y el AutoCAD, ¿no? Y a veces, muchas veces, si es que nosotros mismos estamos realizando, pues, este proceso de metrado, me sirve para corregir errores, incompatibilidades, incoherencias, ¿no? Falta de datos en los planos, que eso va a salir, ¿no? Entonces aquí, dentro de lo que son los formatos de planillas de metrados, no hay una norma que te diga esto es lo que tienes que considerar, ¿no? Salvo cuando trabajamos en para algún tipo de entidades o buscamos el financiamiento de algún tipo de entidades, ya existen algunos formatos. Por ejemplo, cuando tenemos proyectos educativos y nosotros queremos trabajar o que se financie por el PRONIET, ¿no es cierto? Este programa que financia este tipo de proyectos del Ministerio de Educación. Entonces, ellos sí particularmente tienen una forma de metrar, tienen una forma de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos que trabajar en función de lo que ellos nos indican. Pero en términos normales no existe una norma específica que te diga esto es lo que tiene que tener tu planilla de metrados, ¿no? Y puedes encontrar N ejemplos en Internet. Este es uno clásico, por ejemplo, ¿no? El más sencillo. Puedes encontrar también diferentes plantillas, ¿no es cierto? Donde, por ejemplo, tienes diversas estructuras similares o con acciones similares para que puedas metrar más rápido, ¿no? Ya depende cómo tú te adecuas. La recomendación es que tú mismo descubras tu camino y lo que te recomiendo es tú mismo genera tus hojas o tus plantillas de acuerdo a tu gusto, pues, ¿no? Porque siempre va a haber errores, es lo que te digo, siempre, todos fallamos. No tengas miedo al error, ten miedo a saber no corregir, ¿no? Entonces, yo te recomiendo, arma tus propias hojas de Excel para que tú mismo puedas corregir tus errores, para que tú sepas cómo funcionan. Porque si tú bajas o jalas pues estas hojas de otros, muy bien, te pueden servir pues en un inicio, pero por ahí cuando tengas errores o qué tal tienes datos que están erróneamente calculados, ¿cierto? No vas a poder corregir o te vas a demorar mucho tratando de investigar cómo estas hojas fueron realizadas, ¿no? Entonces, para iniciarte, para referenciarte bien, pero para que te sirvan como ya un instrumento en el cual pues ciegamente le hagas caso, no, tú tienes que buscar tu camino, te dije hace un momento, hay que generar, hay que crear en vez de copiar, ¿no? Muy bien, existen pues otros formatos para metrado de explanaciones, es decir, en lo que es movimiento de tierras, por ejemplo, en obras viales. Para lo que es acero también hay muchas formas de hacerlo. Se tienen estas hojas, por ejemplo, específicas para metrar lo que es acero por diámetros, ¿no es cierto?, de varillas, ¿no? Cuantificando lo que son las longitudes y luego transformándolo por lo que son pues sus pesos para llegar a lo que es kilogramos, y eso lo estamos viendo aquí, ¿no? Esta es una tabla con las características, pues, de peso por los tipos de varillas, ¿no es cierto? Comercialmente que tenemos, ¿no? De 3 octavos, media, 5 octavos, 3 cuartos, 1 pulgada, etcétera, y el resto, pues, ya son a pedido porque generalmente no existen, ¿no es cierto? En el mercado. Esas sí hay que pedirlas, ¿no? Entonces simplemente multiplicamos la longitud que hemos considerado
por estos factores y obtenemos en kilogramos y listo, se acabó todo. ¿De acuerdo? Las partidas, ¿no es cierto?, que ya conocemos. Por ejemplo, aquí estamos viendo una partida de vaciado para una losa aligerada con la utilización de placas colaborantes, por ejemplo. Entonces ahí tenemos que conocer ese proceso constructivo para que nosotros podamos metrar adecuadamente este proyecto, ¿no es cierto? Ahora, dentro de las partidas, dentro de lo que es la norma técnica actual, nos indica pues que hay de primer, segundo, tercer orden, como puedo ver aquí, ¿no es cierto? Primer orden los títulos, segundo orden subtítulos, tercer orden puede o no puede haber, pero me ayuda a ordenar, es un subtítulo de otro nivel. Y por último, las partidas básicas o partidas de cuarto orden, ¿no? Donde estas son las que sí en específico se metran, porque estas son las que tienen la unidad de medida. El resto solamente me sirve para poder ordenar, ¿no? Entonces aquí vemos pues los análisis de precios unitarios, ¿no? De esta partida, por ejemplo, nivelación y compactado en terreno normal con plancha, me dice, está hablando de esta plancha vibratoria compactadora, ¿no? Muchas veces la conocemos con el nombre de patito. Acá estamos viendo otra partida similar, ¿no? Pero esta se llama nivelación, refina y compactación con pisón manual, ¿no? Y aquí vemos ese pisón manual. Entonces, ¿por qué les coloco estas fotografías? O sea, muchas veces el análisis de precios unitarios tiene que ver con mi proceso constructivo, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, si yo utilizo este equipo, mi rendimiento va a ser mayor. Mira, yo puedo realizar 110 metros cuadrados de esta tarea en un día, ¿no? En una jornada laboral, utilizando este equipo. Pero si es que yo lo hago con pisón manual, la misma partida la voy a realizar o voy a realizar 60 metros cuadrados al día, ¿no? Entonces es obvio que con mi equipo puedo realizar una mayor cantidad de trabajo, ¿no? Entonces, cuando yo tengo estas diferencias, ¿no? En el análisis de precios unitarios, yo ahí es donde tengo que generar partidas. Vamos a realizar un ejemplo un tanto caprichoso. ¿Qué tal si dentro de una misma obra existe una partida para realizar nivelación y compactación en terreno normal con plancha y en otra lo voy a hacer con pisón manual? No puedo juntar estas dos partidas en uno, ¿no? Es decir, no puedo metrar todo lo que voy a nivelar y compactar dentro de una misma partida, porque yo sé que hay una que la voy a realizar con el equipo, ¿no es cierto?, con mi plancha compactadora, y otra la voy a realizar con pisón manual. Es decir, los rendimientos son diferentes, los equipos son diferentes, y hay algo más que va a ser diferente, y es lo que me interesa, el precio, ¿no? A mayor rendimiento, menor precio. A mayor o a menor rendimiento, mayor precio, ¿no? Entonces ahí todo un tema para que yo pueda realizar adecuadamente la determinación de mis partidas. ¿De acuerdo? Y eso lo trato de indicar acá, ¿no? No es lo mismo realizar una partida de concreto para solados, por ejemplo, eh, para un solado de 15 centímetros que para otro de 10 centímetros, como para otro de 5 centímetros. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos pues tiene un diferente espesor. Y si tiene un diferente espesor, va a tener una diferente cantidad de materiales que van a entrar, ¿no? Porque dentro de mi análisis de precios unitarios yo me puedo dar cuenta que aquí analizo, mira, aquí está una mano de obra que se requiere para esta partida, ¿no? Aquí está, necesito operario, peón y la guía de un capataz, necesito agua, necesito herramientas manuales, mira cómo está así considerado de manera total, ¿no es cierto? Y este pisón, mis herramientas. Entonces se entiende que si yo estoy hablando de una partida de concreto para solados, yo voy a necesitar cemento, voy a necesitar agregado, voy a necesitar agua, voy a necesitar voy a necesitar personal para que realice este proceso, voy a necesitar herramientas. No es lo mismo para una partida para una losa de 15 centímetros que para una losa de 5 centímetros, ¿no? Entonces ahí yo no podría, si caprichosamente también dentro de una partida, de un mismo presupuesto, de una misma obra, yo tengo estas tres partidas, para cada una de ellas tendré que generar partidas y para cada una de ellas tendré que generar sus propios análisis de precios unitarios para poder pagar, ¿no? Entonces te estarás preguntando, pero ingeniero, mire, yo lo estoy viendo en metros cuadrados, pero el concreto yo sé, yo he aprendido que es en metros cúbicos. No siempre.
¿no? Porque en función de la norma técnica de metrados, ¿no? En concreto simple, sí tenemos diferentes unidades para lo que es el metrado de obras de concreto. En concreto armado, ahí sí no hay problema. Todo el concreto siempre va a ser en metros cúbicos, pero en concreto simple sí es diferente. Por ejemplo, ¿no? Para concreto armado, metros cúbicos, por lo tanto en mi metrado yo siempre voy a buscar longitud por ancho por altura, ¿no? Ese sería mi metrado y yo obtengo ya mi cantidad de trabajo en metros cúbicos y listo, no pasa nada. Puede ser mi zapata de 1 por 1, de 1,20 por 1,20, de 1,40 por 1,40, de 1,50 por 1,80, lo que sea, pero yo puedo considerar todas dentro de esta partida. ¿Por qué? Porque a todas les voy a hallar largo, ancho y altura, metros cúbicos, punto. Pero también, por ejemplo, la norma me dice que para veredas, por ejemplo, o en este caso anterior para solados, o por ejemplo para losas de pavimento rígido, ¿no es cierto? Es decir, para losas tienes que trabajar en metros cuadrados. Pero ingeniero, yo sé que mi vereda es losa, o mejor dicho, tiene un largo, tiene un ancho de vereda y tiene una altura, pero generalmente en las losas esa altura, como es muy pequeña en función de largo y ancho, le voy a colocar el nombre de espesor. Yo sé que tiene eso, ingeniero. Entonces, ¿cómo hago si es que la norma me está diciendo que lo haga en metros cuadrados? Ah, bien fácil. Una de estas dimensiones, en este caso el espesor, ya no lo vas a metrar, lo vas a considerar en el nombre. Y ahí está, ¿no? Entonces, en este caso, tengo el concreto, le coloco su calidad, ¿no? Su resistencia a la compresión de 175 kilogramos sobre centímetro al cuadrado, indico para qué es mi estructura veredas, pero mira, ya una de las dimensiones ya no la metro, la estoy considerando acá. Es decir, cuando yo metre, solamente voy a metrar largo por ancho y ya tengo metros cuadrados. Y la otra dimensión, el espesor, ya está en el nombre. ¿Qué quiere decir? Que si es que yo por ahí tengo una vereda, vamos a suponer de 15 centímetros, no la puedo considerar dentro de esta partida, dentro de este metrado. No, porque aquí yo ya estoy, entre comillas, amarrando mi partida para que solamente se consideren estas características, veredas que tengan una resistencia a la compresión de 175 kilogramos por centímetro cuadrado y que tengan un espesor de 10 centímetros. Si yo tengo otras condiciones que no cumplen, por ejemplo, otra resistencia a la compresión, 210 por ejemplo, o tenga otro espesor, ya no me va a cumplir porque justamente se va a ver ese efecto aquí en lo que es el análisis de precios unitarios. Ya te dije, acá voy a analizar la cantidad de materiales, la de mano de obra, el rendimiento, es decir, la cantidad que yo voy a realizar de esta partida. Entonces acá lo estoy haciendo específicamente para 10 centímetros. Tengo la cantidad de cemento, de agregado grueso, de piedra chancada, de agua específica, el rendimiento, incluso la mano de obra, equipos, herramientas, para un espesor de 10 centímetros. Otro espesor ya escapa a esto. Entonces, esa es la desventaja cuando la norma me indica que tengo que considerar para concreto una unidad diferente a metros cúbicos. Si es metros cúbicos no interesa, ahí sí toditas, ¿no? Pero acá no, acá ya estoy amarrado. Es más, ¿no? Existe dentro de lo que es la norma de técnica de metrados para obras de edificación, en este caso para habilitaciones urbanas, nos indica que para los sardineles, y si es que todos conocemos los sardineles, estas obras lineales que tenemos en las vías, por ejemplo, en los límites de las bermas centrales o en las veredas también muchas veces se coloca, ¿no es cierto? Para darle confinamiento a mi estructura de pavimento sobre todo. Entonces, acá tengo concreto para una resistencia a la compresión de 175 kilogramos sobre centímetro cuadrado para sardineles. Y mira, acá me dice que tiene que ser en metros lineales, ¿no? Entonces, igualito, es una obra de concreto que va a tener largo, va a tener un ancho y va a tener una altura. Pero la norma me dice, ¿sabes qué? Tienes que hacerlo en metros lineales. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo que hicimos para metros cuadrados. Dos de las dimensiones, en este caso va a ser mi ancho y mi altura, ya van a estar consideradas aquí en el nombre, ¿no? Por ejemplo,
tengo mi nombre de partida, pero yo ya estoy indicándola, como dije anteriormente, entre comillas, le estoy amarrando para que tenga un ancho de 15 centímetros y una altura de 40. ¿Qué es lo que me queda por metrar? Solamente me queda por metrar lo que es la longitud, y ahí ya solamente es metros lineales. Entonces, como estás viendo, no siempre es en metros cúbicos lo que es el metrado de concreto, sino que tenemos que hacerle caso a lo que la norma nos indica. Para losas, metro cuadrado en lo que es concreto simple, para sardineles en metros lineales, para nuestras obras de pavimentación, ¿no? Entonces, dentro de este proceso, pues, yo tengo que recepcionar y validar toda la información que yo tenga para mi metrado, analizarla, conocer, pues, cuál es mi proceso constructivo, cuáles son las características propias de mi obra, ¿no es cierto? Consolidar en qué voy a trabajar, mi plantilla o formato de trabajo, puede ser en los softwares, hay softwares también que tienen sus propias plantillas de metrado, aunque no he visto ninguno que sea muy práctico, prefiero utilizar el Excel, como les vuelvo a repetir. Dentro del Excel yo puedo tener pues todas mis unidades o todas mis, mejor dicho, todas mis operaciones ahí bien claras, ¿no? Y de ahí lo que se hace es exportar ese metrado a lo que ya son los softwares, ¿no? Incluso al S10 yo puedo exportar mi Excel, ¿no? Y lo va a lecturar y solamente ya realizo mis procesos internos dentro de cada software para realizarlo, ¿no? Pero bueno, eso es algo que tú ya con tu experiencia vas a poder determinar. Lo que para mí tal vez no es práctico, tal vez para ti sí lo es, ¿no? Entonces tú busca tu camino. Luego realizar nuestro proceso de metrado, que como por ahí tal vez conozcas, no es un proceso que te va a pedir, por ejemplo, que utilices integrales, ni vas a tener que hacer diferenciales, ni siquiera potenciar ni radicar, ¿no? Lo único que vas a utilizar es, sobre todo, sumas, sobre todo multiplicaciones, por ahí restas y por ahí divisiones y listo. Entonces, el tema de metrados como tal, en lo que es lo tradicional, es simplemente basado en nuestras 4 operaciones matemáticas y punto, se acabó. Si es BIM, está pues simplemente hecho para un clic y listo, ya aparecen todos tus metrados, ¿no? Pero ahí es el criterio lo que norma, ¿no? Y justamente es lo que también acá sucede. Las operaciones básicas todas las conocemos desde primaria, creo, ¿no? O desde inicial, desde el nido, desde 3 años ya creo sabemos a sumar, restar y dividir, multiplicar. Ese no es el problema. El problema es lo que yo te decía, es decir, el proceso constructivo, conocer la norma, ¿no? Saber lecturar los planos, tener nuestras particularidades de obra presentes, etcétera. Ese es el tema, el criterio. El tema de metrar no lo es una operación muy sencilla, ¿no? Pero muchas veces también a nosotros nos contratan para metrar, es decir, nosotros no elaboramos los planos. Por lo tanto, eh, como te mencioné en alguna diapositiva, ahí vamos a ver que los metrados pues no están claros o no se tienen todas las dimensiones dentro de los planos. Por lo tanto, nosotros en el tema de metrados, si es que nosotros no hemos realizado los planos, no somos quienes para asumir datos. Nosotros no estamos diseñando. Aquel ingeniero estructural que diseña y te da los planos de estructuras es el responsable por esos planos. Aquel ingeniero sanitario, electricista que te dan sus planos, ellos son los responsables de sus diseños. El arquitecto es responsable por su diseño. Y todo esto no es porque yo lo diga, es la norma, el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Entonces, cuando faltan datos, tú no puedes asumir valores, ¿no? Tú tienes que ir a la fuente de la información, ¿no? Decir, comunicar, ¿sabes qué? Estos planos de estructuras no tienen recubrimiento, no me indican el recubrimiento, no me indican las longitudes de traslape o empalme, no me indican las longitudes de dobleces o longitudes de desarrollo, ¿no? Yo no puedo asumir, ¿no? Yo buenamente puedo asumir en función de la norma, en función de mi experiencia, no, porque no es tu responsabilidad esa, ¿no? Tú tienes que pedir esos datos, ¿de acuerdo? Ahora, si es que por ahí ya no te dan, lo único que tendríamos que hacer y lo único que nos queda ya es hacer un reporte de incompatibilidades, es decir, tú informar, decir, ¿sabes qué? Como tú no me has dado, yo te he pedido, mira, estos planos de estructuras no tienen recubrimientos, no tienen los dobleces y tú no me has dado la información que te di con tal documento, entonces yo he asumido esto en función de la norma 060 de concreto armado del Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Ahí recién. Pero la idea es que tú
tengas toda la información. El metrado simplemente es lecturar los planos. Por eso se te decía en una diapositiva, ¿no? Los metrados tienen que estar sustentados, ¿no? Cuando te evalúan, al menos tradicionalmente hasta ahora, lo que van a coger es un plano impreso, firmado y sellado por el responsable, profesional responsable. Se coge ese plano, se cogen las hojas de metrado también firmadas y selladas y se comparan. Incluso hay planos específicos, ¿no? Planos de metrados le llaman algunos, planos de acotaciones o áreas le llaman otros, etcétera, pero son planos específicos que sirven para el proceso de metrar y poder compatibilizar metrado con plano, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, ahí ya tienes toda la información básica, digamos, para que te puedas iniciar en este mundo. Terminando, algunas recomendaciones para un buen metrado. Bueno, ya conoces muchas de ellas. Un estudio integral de lo que son todos los planos. Hay que compatibilizarlos, como te dije. Muchas veces, tú sabes, el estructural te va a dar sus planos, pero le hizo cambiar algunas dimensiones al arquitecto, pero el arquitecto lo cambió, pero no le informó a las instalaciones sanitarias. Este trabajó con lo que tenía inicialmente. El ingeniero eléctrico también hizo unas modificaciones, no informó al resto, etcétera. Y al final a ti te dan todo el bodoque de planos y tú tienes que realizar tus metrados, ¿no? Entonces, muchas veces, pues, tú tienes que compatibilizar, ¿no? Te sirve para ver los errores, para determinar la información que te está faltando, ¿no? ¿De acuerdo? Y tienes que compatibilizar, es decir, tienes que realizar primeramente un estudio de lo que son los planos, ¿no? Demanda un estudio, no es que a buenas y a primeras tú vas a realizar tu metrado, no, primero hay que revisar todos los planos, familiarizarte con lo que estás haciendo, tener información extra, ¿no es cierto? Las particularidades del proyecto, etcétera, fotografías, videos, etcétera, lo que se pueda tener para que tú tengas una idea general, porque si tú metras, ya te dije, tú eres quien va a establecer lo que es el proceso constructivo, las partidas, ¿no? Es por eso que te lo digo. ¿Qué más? El conocimiento del proceso constructivo en sí. Veíamos pues este tema de los sistemas estructurales, ¿no es cierto? Sea por un aporticado, sea pues albañilería confinada, pues puede ser un sistema dual, etcétera, ¿no? Entonces tienes que conocer eso porque cada uno tiene sus particularidades, etcétera, ¿no? Y todo eso se expresa en lo que son las especificaciones técnicas. Tienes que conocer también la norma, ¿no? Cumplir lo establecido en la norma técnica de metrados para obras de edificación y habilitaciones urbanas, ¿no es cierto? Cuando hablamos de normas, solamente tienes que leer, así es que si es que no te gusta mucho leer, en este mundo en el que estamos metidos tenemos que agarrarle el gusto a leer, ¿no? Porque no solamente en este caso de los metrados trabajamos con normas, sino si es que hablamos ya de temas de diseño, si es que hablamos de temas ya de inversión pública, etcétera, las normas están dadas, ¿no? Son muchas y son, y paran cambiando, ¿no? Entonces tenemos que estar pues atentos a esos cambios, estar leyendo constantemente porque lamentablemente cuando te auditan te van a auditar en función de las normas. ¿Cuáles son los hallazgos? ¿Qué es lo que te evalúan? Es justamente el cumplimiento, o mejor dicho, el no cumplimiento de las normas. Básicamente es eso, ¿no? No has cumplido tal norma, no has cumplido tal norma, no has cumplido tal norma, y por eso has causado esto, has causado el otro, has causado esto. Te vas a la cárcel, listo, ¿no? Así, siempre, ahí está el sustento. ¿Está bien? ¿Qué más? Orden. Obviamente tenemos que tener un orden para realizar todos estos procesos, ¿no? Al menos de la manera tradicional, ese orden. El sustento de cálculos, lo que te decía, ¿no? Si trabajamos en el Excel, hazlo todo en Excel, que esté todo ahí claro, ¿no? Ahora, puedes idear tú la forma de que tus metrados sean pues mucho más comprensibles, puedes anexarle fotografías, no sé, capturas de pantalla, etcétera, ¿no? Muchas veces los metrados de lo que son acero tienen pues los gráficos de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces las partidas también pueden tener eso. Entonces ahí no hay un límite, ya depende de tu imaginación cómo lo puedes expresar de la mejor manera, pero recuerda que sí tiene que haber ese sustento. ¿Ya? No hay una norma que te cohiba, que te prohíba. Si para ti lo haces de una mejor manera tus metrados, de otra forma, perfecto, ¿no? Ahí está tu sustento. Y algo que hacemos en esta metodología y probablemente en el futuro o muy cercano quede en desuso es la utilización de gráficos o planos auxiliares, ¿no? Porque a nosotros nos van a dar planos en una visión general,
¿no es cierto? Hay mucha información dentro de un plano, por ejemplo. En estructuras, por ejemplo, ¿no? Dentro de un plano voy a tener simplemente mi plano de cimentaciones, ahí voy a ver la cimentación, voy a ver las zapatas, voy a ver los cimientos corridos, voy a ver los sobrecimientos, puedo ver vigas de cimentación, puedo ver las cimentaciones de las escaleras, etcétera. Pero todo está junto, ¿no? Y tendré los cortes respectivos. Pero para mis metrados, yo voy a tener que particularizar, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo la dimensión de una zanja para cimiento corrido que la dimensión del concreto para el cimiento corrido. Entonces ahí es diferente. Necesito gráficos o planos auxiliares que me indiquen, que me demuestren y sustenten cuáles son estas dimensiones. Entonces muchas veces eso conlleva a que tenga que realizar planos extras, lo que demanda mayor trabajo, pero el proceso de metrado se va a hacer más sencillo y se va a sustentar de una mejor manera, ¿no? Ya cuando estemos plenamente utilizando el BIM, ahí sí pues podré aislar o podré ver pues lo que yo desee, las estructuras que desee y sustentar mis metrados. Pero por ahora esa es la recomendación, sobre todo cuando recién te inicias, ¿no? Siempre con tus gráficos o tus planos auxiliares para que puedas visualizar qué cosa estás metrando, ¿no? Sobre todo cuando no lo tienes en mente. Si ya tienes más práctica, ya puedes obviar alguno de estos, si ya lo tienes en mente y no te va a causar pues dificultad el estar pues realizando estos procesos. ¿Está bien? Por último, no existe pues un metrado perfecto, ¿no? Eso no va a existir jamás. Sin embargo, lo que nosotros procuramos es minimizar pues lo que serían sus errores, ¿no? Es decir, optimizar su elaboración en función de toda la norma y todos los conceptos técnicos que se te han mencionado, ¿no? Y lamentablemente recordarte que sobre todo, ¿no? En el Estado, aunque en el privado tampoco escapa esto, porque la idea es no generar perjuicios económicos con nuestro trabajo, ¿no? Sea por haber metrado de más o por no haber metrado. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros procuramos es que esto no se dé, pero lamentablemente, si es que esto se da, recordar, pues, por ejemplo, que es responsabilidad en el tema del Estado, la Contraloría nos indica que es responsabilidad del consultor y de las personas que aprueban, evalúan, ¿no es cierto? Sea por errores, por deficiencias u omisiones, ¿no? Lo que se pueda originar, ¿no? Estos errores, sobre todo si causan perjuicio al Estado, ¿no? Eso es de lo que hay que cuidarnos, de no causarle perjuicio al Estado, porque ese perjuicio, ¿no? Es decir, un perjuicio económico, eso siempre se le va a devolver al Estado, ¿no? ¿Y quiénes le van a devolver? Los que hemos hecho, pues, o los que hemos cometido ese error, o los que hemos generado esa deficiencia, o la omisión de alguna partida, ¿no? Ese sobrecosto, tal vez por haber realizado un metrado inadecuado, por haber duplicado, etcétera. Todo eso lamentablemente va a tener alguna consecuencia. Esperemos que eso no se dé en nuestra vida, pero esa es la consecuencia de no realizar adecuadamente este proceso. Muy bien, eso sería todo. No sé si por ahí tienen alguna pregunta.